Desde las profundidades de la historia bíblica, donde la fe se enfrentaba a lo imposible y los milagros redefinían la realidad, emerge una leyenda forjada en la arena y el desafío. Jericó, una ciudad de muros infranqueables, un baluarte de orgullo y de piedra que se alzaba desafiante ante el pueblo elegido de Dios. Sus murallas, tan altas que parecían rasgar el cielo, eran el símbolo de su invencibilidad, la promesa de una seguridad inquebrantable. Ningún ejército, por vasto o poderoso que fuera, podría jamás quebrar su defensa. Era una fortaleza inexpugnable, el muro entre un pueblo y su destino, un gigante de piedra que se mofaba de toda esperanza. Pero la historia nos enseña que, a veces, el poder más grande no reside en la piedra ni en el acero, sino en la promesa divina. Generaciones enteras habían vagado por el desierto, bajo el manto protector, pero a veces severo, de Yahvé. Ahora, el tiempo de la promesa estaba al alcance de su mano. La tierra prometida, bañada en leche y miel, los aguardaba al otro lado del Jordán, custodiada por gigantes y ciudades fortificadas. Moisés, el gran libertador, había ascendido a la gloria, dejando el peso de la nación sobre los hombros de un hombre. Josué, su fiel discípulo, el estratega, el líder cuyo nombre significaba Yahvé salva. La tarea era monumental, el desafío sobrehumano. Pero el legado de Moisés era claro. La fe inquebrantable era la única arma que necesitaban. Dios de mi padre, de Moisés, la responsabilidad es inmensa. El pueblo tiene hambre de hogar y Jericó se alza como una cicatriz de piedra inquebrantable. ¿Cómo podremos con tales muros? ¿Cómo? Sin un milagro que doblegue lo físico y lo humano. Fue en ese instante de profunda meditación, bajo un cielo estrellado que atestiguaba la soledad de su liderazgo, cuando la presencia se manifestó. No como un trueno estruendoso o una zarza ardiente, sino como una figura imponente, envuelta en una luz etérea que no cegaba, sino que revelaba. Un guerrero de porte divino, con una espada desenvainada que brillaba con una luz sobrenatural. Josué, el valiente general, cayó postrado. El temor y la reverencia colmaron su ser, reconociendo al instante que no era un hombre quien se erigía ante él, sino un emisario directo del mismo cielo, un heraldo de la voluntad divina, el comandante de los ejércitos del Señor. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Quién eres, mi Señor? ¿Estás de nuestra parte o de nuestros enemigos? No. Como príncipe del ejército de Yahvé, he venido. Jericó, sus reyes y sus poderosos guerreros ya han sido entregados en tu mano. No con espada ni con arco, sino con un plan que desafiará la lógica de los hombres, pero glorificará el poder de Dios. El plan era tan audaz como insensato, tan simple como revolucionario. El ejército no atacaría, no escalarían, no usarían arietes. Marcharían alrededor de los muros de Jericó, una vez al día durante 6 días, en silencio sepulcral, solo acompañados por el sonido de 7 trompetas de cuerno de carnero, llevadas por 7 sacerdotes que precederían el arca del pacto. Y al séptimo día, la orden sería diferente. La marcha se repetiría 7 veces, y el grito de guerra resonaría con tal fuerza que los cimientos de la arrogancia de Jericó se estremecerían. La fe sería su arma más poderosa, y la obediencia, su victoria. Josué, con el amanecer tiñendo el horizonte de oro y carmesí, reunió a los líderes, a los ancianos, a los capitanes de las tribus. Sus palabras resonaron con una autoridad que no era solo suya, sino del Dios que lo había visitado. Sus ojos brillaban con la certeza de lo revelado,
Su voz, firme y llena de convicción, cortó el aire de la incertidumbre. Explicó el plan, el método divino, la estrategia que desafiaba toda lógica militar conocida. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de escepticismo inicial y lentamente de una asombrosa aceptación. ¿Podría ser? ¿Podría Dios realmente obrar de una manera tan peculiar? No será con nuestras lanzas ni con la fuerza de nuestros brazos que Jericó caerá. Será por la fe, por la obediencia al mandato del Señor. Marcharemos, en silencio, con el arca del pacto y las trompetas, 6 días, una vez, el 7º, 7 veces. Y entonces gritaremos: Dios ha entregado Jericó en nuestras manos. ¿Confían en Él? ¿Confían en mí? La noticia se extendió como un reguero de pólvora por todo el campamento, desatando murmullos de incredulidad y chispas de una fe renovada. La gente común, los pastores y los artesanos, los guerreros y las mujeres, todos sopesaban la locura del plan. Pero la historia de su travesía por el desierto estaba grabada en sus almas. El mar rojo abriéndose, el maná del cielo, el agua de la roca. Habían sido testigos de lo imposible. Y si Yahvé lo había ordenado, ¿quién era el hombre para dudar? Una marea de determinación silenciosa comenzó a crecer, reemplazando la aprensión con una anticipación mística. Mientras tanto, dentro de las colosales murallas de Jericó, la vida continuaba con una complacencia ciega. Sus vigías, apostados en lo alto de las almenas, observaban el campamento israelita a lo lejos, con una mezcla de desprecio y aburrimiento. Habían visto a ese pueblo errante durante semanas, un enjambre de nómadas que no representaba una amenaza real. Sus muros eran su escudo, su fuerza. El rey de Jericó, arrogante y seguro de su fortaleza, dormía tranquilo. ¿Qué podían hacer esos esclavos liberados contra el poderío de su ciudad, la perla de Canaán? Su confianza era tan sólida como sus muros de piedra. Al amanecer del primer día, una procesión inusual emergió del campamento israelita. No era una carga de batalla, no había gritos de guerra ni el estruendo de los escudos. En un silencio casi sepulcral, roto solo por el susurro del viento y el crujido de la arena bajo los pies, los sacerdotes avanzaron. Delante, los guerreros armados, luego 7 sacerdotes portando 7 trompetas de cuerno de carnero, con el arca del pacto, el cofre sagrado de la alianza de Dios, escoltada por más guerreros, cerrando la marcha la multitud del pueblo. La imponente procesión se movió hacia las murallas de Jericó, no para atacar, sino para rodearla. La expectación era palpable, la tensión cortante. El sonido de las trompetas, grave y resonante, flotó en el aire, envolviendo la ciudad en una melodía extraña y enigmática. Desde las almenas de Jericó, los vigías observaban con desconcierto. No había máquinas de asedio, solo una procesión lenta y silenciosa, casi un rito religioso. ¿Qué significaba esto? ¿Era una burla? ¿Una táctica para desmoralizar? Los guerreros cananeos se mofaban al principio, sus risas vacías rebotando en los muros. Pero a medida que la procesión completaba su círculo y se retiraba tan misteriosamente como había llegado, una semilla de inquietud se plantó en sus corazones. La inexplicable calma de los israelitas era más perturbadora que cualquier asalto. ¿Qué locura es esta, mi rey? ¿Danza ritual? ¿Están intentando aburrirnos hasta la muerte? Sus trompetas son más molestas que amenazantes. Con una carcajada áspera. Déjalos, que marchen y toquen sus cuernos. Los muros de Jericó no caerán por el sonido de una flauta de pastor. Están desesperados, capitán. Es una señal de su debilidad. Su Dios no sabe luchar con estrategias reales. El segundo día,
La procesión se repitió con la misma disciplina, el mismo silencio, el mismo sonido inquietante de las trompetas. Las burlas de Jericó disminuyeron, reemplazadas por una creciente perplejidad. Los israelitas, a pesar de la monotonía, mantuvieron su fe. Cada paso una afirmación de su obediencia a la orden divina. La jornada se convirtió en una danza de fe, un acto de voluntad colectiva. El calor del sol sobre la arena, el ritmo constante de las trompetas, el peso del arca, todo se fusionaba en una experiencia mística que ponía a prueba tanto la resistencia física como la fortaleza espiritual de un pueblo que se negaba a dudar. Mi fe es fuerte, hermano, pero mi espalda está cansada. ¿Hasta cuándo este caminar sin fin? ¿Qué hará una trompeta contra piedra y mortero? El Señor es el que pelea por nosotros, compañero. ¿No viste el mar rojo? ¿No comimos el maná? Josué confía, y yo confío en la palabra que le fue entregada. 7 días, dijo. Paciencia. La roca se quiebra gota a gota. Los días 3º, 4º y 5º transcurrieron en una repetición hipnótica. El ritual se había establecido. La procesión israelita se había convertido en un reloj implacable que marcaba el tiempo con el sonido de las trompetas. La arrogancia de Jericó se transformó en fastidio, luego en preocupación y finalmente en un miedo insidioso. El silencio de los israelitas, salvo por las trompetas, era más aterrador que cualquier grito de guerra. Era el silencio de una certeza inquebrantable, la calma de un poder sobrenatural que se cocinaba a fuego lento. Los ciudadanos de Jericó comenzaron a sentir el peso de una amenaza intangible, que no podían ver ni tocar, pero que se arrastraba por sus muros. La tensión en Jericó era un cuchillo afilado. Las reuniones en el palacio real se volvieron febriles. El rey, antes tan desdeñoso, ahora mostraba signos de nerviosismo. Sus asesores, inicialmente burlones, susurraban con voces temblorosas sobre antiguas profecías y el temido Dios de los hebreos, que había dividido mares y derribado imperios. Los muros, que antes eran su fortaleza, ahora parecían una jaula. La ciudad, que se sentía invencible, ahora se sentía sitiada por una fuerza invisible, una amenaza psicológica que erosionaba su moral día tras día. El aire estaba cargado de presentimientos, el tic-tac de las trompetas, una cuenta regresiva hacia lo desconocido. ¡Silencio! ¿Acaso no pueden ver que esto es una farsa? Una estratagema para minar nuestra voluntad. Mis espías dicen que son solo sacerdotes y pastores, no guerreros experimentados. No podemos ceder ante la superstición. Pero, mi señor, ¿y si no es una farsa? ¿Y si su Dios es tan poderoso como dicen? Han estado 7 días marchando sin una flecha, sin un grito. Es antinatural. Quizás deberíamos considerar una ofrenda. Mientras el pánico se apoderaba de Jericó, en el campamento israelita, Josué mantenía a su pueblo firme. Sabía que la prueba no era solo para los muros de la ciudad, sino para la fe de su gente. Sus palabras eran un bálsamo para los cansados, un recordatorio constante de la promesa divina. No temáis, decía con la fuerza de un león, porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros. Él peleará por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Cada día que la procesión regresaba al campamento sin un muro caído, era una lección de paciencia y una reafirmación de la inescrutable voluntad de Dios. La victoria no sería suya, sino de Yahvé. Pueblo de Israel, no desmayéis. Sé que vuestra carne está cansada y vuestra mente se pregunta, pero recordad el pacto.
Recordad que no es por nuestra fuerza que hemos llegado hasta aquí, sino por la mano poderosa de Yahvé. Faltan pocas horas para que se cumpla el tiempo. Mantened la fe, mantened el silencio. Mañana será el día del Señor. El crepúsculo del quinto día descendió sobre el valle, envolviendo tanto el campamento israelita como la ciudad de Jericó en una penumbra cargada de presagio. Para los israelitas, el final estaba cerca, la promesa a punto de cumplirse. Una quietud tensa se cernía sobre ellos, la calma antes de la tormenta, la certeza de que algo monumental estaba a punto de ocurrir. Para Jericó, la noche trajo consigo un terror que se arrastraba por las estrechas calles. El tic-tac de los días se había convertido en un redoble de tambor en sus mentes, un presagio de un destino incierto. Sus vigías, antes altaneros, ahora se aferraban a sus lanzas, sus ojos escudriñando la oscuridad en busca de una señal, cualquier señal, de lo que el amanecer del sexto día les depararía. El sexto día, la tensión alcanzó su punto álgido. Los israelitas se levantaron con una energía renovada, una mezcla de nerviosismo y fervor. La procesión, ahora familiar, pero cargada de una nueva urgencia, rodeó la ciudad por sexta vez. Las trompetas sonaron con una insistencia casi desesperada. En Jericó, el pánico era casi palpable. La gente se agolpaba en las calles, mirando hacia las murallas, buscando respuestas que no encontraban. El rey y sus asesores se hallaban en una encrucijada, incapaces de comprender la estrategia del enemigo, incapaces de contrarrestar lo que se sentía como una maldición, una sentencia dictada por un poder que excedía su comprensión. La inacción de los israelitas era su más potente arma, carcomiendo la moral desde dentro. No entiendo nada. 6 días dando vueltas. 6 días. ¿Qué es lo que esperan? Mis nervios no pueden más. Esto es peor que cualquier asedio. La espera, la música extraña y el silencio de su Dios. Es como si el mismísimo cielo nos estuviera juzgando. ¿Qué hará un hombre contra eso? El sol se hundió en el horizonte por sexta vez, tiñendo el desierto de sombras largas y amenazadoras. La noche se cernía sobre Jericó como un velo oscuro, un sudario. Las luces parpadeantes dentro de la ciudad eran puntos de miedo, no de consuelo. El aire se volvió espeso con la expectación. En el campamento israelita, la preparación era silenciosa y solemne. El aliento se contenía, los corazones latían al unísono. La sexta noche era diferente a todas las demás. Era la antesala de la profecía, la calma antes del gran estruendo, la víspera del día que cambiaría para siempre el curso de la historia, donde la fe se enfrentaría a la piedra, y un pueblo entero sería testigo de la inmensurable gloria de su Dios. El séptimo día amanecería con una promesa de revelación, y el mundo no volvería a ser el mismo. El séptimo sol ascendía sobre el horizonte, proyectando sombras alargadas que danzaban sobre las inexpugnables murallas de Jericó. No era un día cualquiera, era la culminación de un mandato divino, el desenlace de una promesa ancestral. El aire vibraba con una tensión casi palpable, más densa que en los días anteriores. Los miles de ojos israelitas, fijos en la imponente fortaleza, esperaban. El silencio era un personaje más en esta dramática escena, un presagio ominoso que envolvía a la ciudad condenada, ajena aún a la magnitud del cataclismo que estaba a punto de desatarse. Los sacerdotes, con el arca del pacto, se preparaban para la marcha final, el momento cumbre de la fe de un pueblo. Pueblo de Israel, este es el día que el Señor ha hecho. Recordad su promesa, su poder. Marchad con disciplina, con vuestra fe inquebrantable. Hoy veréis la mano de nuestro Dios obrar prodigios.
No emitáis sonido alguno hasta mi señal, y cuando la deis, que vuestro grito rasgue los cielos y la tierra, que vuestra obediencia sea vuestra mayor arma. Y así, por 7ª vez, la procesión comenzó, pero esta vez con una solemnidad y un ritmo diferentes. 6 veces, en un silencio reverente, rodearon la ciudad. Los sacerdotes con las trompetas de cuerno de carnero, los guerreros y en el centro, el arca del pacto, el mismísimo trono de la presencia de Dios. Cada paso era un acto de fe, cada vuelta un clavo más en el ataúd de la arrogancia de Jericó. Los habitantes de la ciudad, desde sus alturas, observaban con una mezcla de perplejidad y creciente temor. ¿Qué locura era esta? ¿Qué nuevo ritual bárbaro? Pero la verdad era que no era locura, sino la manifestación de una voluntad divina inexorable, la 7ª vuelta. El ritmo se aceleró, no en velocidad, sino en intensidad. El sol del mediodía caía a plomo, pero el ejército no mostraba fatiga, solo una concentración casi fanática. Los ojos de los guerreros brillaban con una expectativa feroz. Los rostros de los sacerdotes reflejaban una piedad profunda. Era un momento suspendido en el tiempo, una danza macabra entre la fe y la fortaleza inquebrantable. Los cuernos de carnero, mudos hasta ahora, esperaban la señal, sus notas a punto de desatar no solo sonido, sino una fuerza que pulverizaría la materia misma. La historia estaba a punto de ser reescrita por el aliento de Dios. Hermanos, sostened vuestro aliento. El Espíritu del Altísimo nos envuelve. Recordad a vuestros padres en el Mar Rojo, en el desierto. Hoy Él obrará de nuevo. Preparad vuestras trompetas para el toque de la victoria. Entonces la voz de Josué retumbó, no con un grito, sino con la autoridad de un trueno lejano, una orden que perforó el silencio absoluto. Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Esa fue la chispa. El mandato, largamente esperado, liberó una tensión acumulada durante 7 días. Las trompetas, al unísono, irrumpieron con un sonido que no era música, sino un rugido primordial, una vibración que parecía desgarrar el propio tejido de la realidad. Era el toque de guerra de los cielos, la sinfonía de la destrucción que se abría paso entre las rocas y el orgullo de Jericó. El aire mismo se comprimió y estalló. El estruendo fue colosal. Un grito unánime, miles de gargantas liberando la energía de su fe, mezclado con el rugido sobrenatural de los shofares, un sonido que no parecía venir de este mundo. El suelo tembló, no por un terremoto natural, sino por la mano del Hacedor del universo. Las gruesas murallas de Jericó, que se habían burlado de cualquier asedio humano, que habían resistido el paso de los siglos, comenzaron a resquebrajarse. Grietas serpenteantes aparecieron. Un gemido de piedra torturada se elevó desde los cimientos. El aire se llenó de polvo, escombros y el indescriptible sonido de una fortaleza milenaria desintegrándose bajo el peso de la palabra de Dios. Y las murallas cayeron. No un derrumbe parcial, no un sector, sino por completo, desplomándose sobre sí mismas, como si una mano invisible las hubiera empujado desde arriba. Un colosal tsunami de piedra y ladrillo. El polvo se elevó en una nube cegadora que oscureció el sol. Un velo que envolvía el juicio divino. El grito de los israelitas se intensificó, un rugido de triunfo que se mezclaba con el desesperado alarido de los jericoitas. Lo imposible se había manifestado. Un ejército que solo había marchado y gritado había presenciado cómo una fuerza sobrenatural derribaba lo inexpugnable. El camino hacia el corazón de la ciudad se abría, una brecha abierta por la fe y el poder de Dios.
Adelante, Israel, entrad en la ciudad. Todo lo que hay en ella está dedicado a Jehová para su destrucción, excepto Rahab la ramera y todo lo que está con ella en su casa. Ni un alma viviente debe quedar. Y cuidad de no tomar nada que esté bajo anatema, no sea que traigáis maldición sobre vosotros. El ejército de Israel, impetuoso y resuelto, se lanzó sobre las ruinas humeantes. No había asedio, solo una entrada directa a una ciudad desprotegida, cuyo miedo era tan tangible como el polvo en el aire. Los guerreros israelitas, adiestrados en el desierto y endurecidos por la fe, no mostraron piedad. La orden de Josué era clara y terrible: la completa aniquilación de todo lo que representaba la idolatría y la depravación de Canaán. Las espadas brillaron bajo el sol. Los gritos de guerra se mezclaron con los lamentos, mientras la justicia divina se manifestaba en cada golpe, en cada vida silenciada. Jericó, la perla de Canaán, se convertiría en un monumento a la obediencia y al juicio de Dios. Dentro de Jericó, el caos era absoluto. Los habitantes, cegados por el polvo y la desesperación, corrían sin rumbo, atrapados en una trampa de la que no había escape. El fragor de la batalla resonaba en cada calle, cada casa, una cacofonía de miedo y destrucción. La ciudad, una vez orgullosa y segura tras sus altos muros, ahora era un laberinto de escombros y muerte. No era una victoria militar en el sentido convencional, sino una ejecución divina. Los israelitas actuaban como instrumentos de la voluntad de Dios, llevando a cabo un juicio que había sido pronunciado mucho antes de que pusieran un pie en Canaán. La limpieza de la tierra, la eliminación del mal, se manifestaba en cada rincón de la ciudad. Abrazando a su familia con lágrimas de alivio. Gracias, Dios de Israel, nos has librado. Tu nombre es verdadero, tu poder es inmensurable. Estamos salvos por su misericordia y por la promesa de aquellos hombres. Y así, la ciudad de Jericó, una vez gloriosa y desafiante, fue consumida por el fuego y la espada, fiel a la orden divina. Ni un solo edificio permaneció en pie, excepto la casa de Rahab, la ramera, y su familia, salvados por su fe y su audacia. Las ruinas humeantes de Jericó se erigían como un testimonio mudo y escalofriante del poder de Dios y de la obediencia de Israel. Una lección grabada en piedra y ceniza para todas las generaciones futuras. Que la fe mueve montañas y que la desobediencia, incluso tras las murallas más fuertes, lleva a la destrucción. El valle se llenó con el eco de la victoria y el silencio de la aniquilación total. Mirando la ciudad destruida, su voz grave: la victoria es del Señor, su brazo ha sido fuerte, pero que el peso de este juicio no nos haga olvidar su santidad. Cada vida tomada fue parte de una sentencia divina. Que esta visión nos recuerde el poder de su ira, pero también el de su fidelidad a su pueblo. Con el sol de la tarde tiñendo de carmesí las ruinas, un silencio diferente se cernió sobre el valle. Ya no era el silencio expectante, sino el de la desolación y la victoria consumada. La ciudad de Jericó, una vez un símbolo de desafío y poder pagano, era ahora un montón de escombros, un lugar de anatema cuyo nombre sería pronunciado con asombro y temor por generaciones. El aire llevaba el olor a humo y el eco de los gritos silenciados, pero también la fragancia de una promesa cumplida. Israel había presenciado un milagro que trascendía la comprensión humana, una confirmación innegable de que su Dios era el Señor de los ejércitos, el que cumplía sus pactos, el que luchaba por su pueblo. Jericó no era solo una batalla ganada, era un hito en la historia de la salvación. Y Josué, con una voz que llevaba el peso de la autoridad divina, pronunció una maldición sobre el lugar. Maldito sea delante de Jehová el hombre
que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito, echará sus cimientos, y con la pérdida de su hijo menor, colocará sus puertas. Una advertencia solemne que resonaría a través de los siglos, marcando la tierra con una prohibición inquebrantable. Jericó no debía ser solo un recuerdo, sino una enseñanza perpetua, un recordatorio físico de las consecuencias de la desobediencia y el poder de una promesa divina que trascendía el tiempo y la ambición humana. La tierra misma testificaba el juicio de Dios. A un grupo de jóvenes: mirad, hijos míos, mirad lo que la obediencia y la fe en Jehová pueden lograr. Aquellas murallas que a ojos humanos eran imposibles, cayeron por el sonido de una trompeta y un grito. Nunca olvidéis este día. Que vuestra confianza esté siempre en el Dios que hace lo imposible. La noticia de la caída de Jericó se extendió como un incendio forestal por toda la tierra de Canaán. El temor y el pánico se apoderaron de los reinos circundantes, que hasta entonces habían considerado a los israelitas como un mero grupo de nómadas del desierto. Jericó, la primera y más formidable ciudad que se interponía en su camino, había caído de una manera que desafiaba toda lógica militar. Ya no era un simple ejército humano lo que enfrentaban, sino el poder del Dios de Israel. La reputación de Jehová creció exponencialmente, infundiendo terror en los corazones de sus enemigos y una inquebrantable confianza en el corazón de su pueblo. El camino estaba abierto y la conquista apenas comenzaba. Jericó no era solo una victoria, era una declaración. Una declaración de que Dios es fiel a sus promesas, que honra la obediencia y que su poder no tiene límites. Se convirtió en un símbolo imperecedero, una advertencia para los impíos y una inspiración para los justos. El nombre de Josué se hizo grande en toda la tierra, pero la verdadera gloria fue para el Señor, quien había obrado tal prodigio. La historia de la caída de sus murallas resonaría a través de los milenios, un testimonio vivo de que, frente a la fe, no hay fortaleza humana que pueda resistir. Jericó fue el primer paso de una conquista mucho mayor, la conquista de una tierra prometida por el poder de un Dios vivo. Maestro, ¿significa esto que si siempre somos obedientes, todas las murallas caerán ante nosotros? No todas las murallas caerán de la misma forma, hijo, pero si la obediencia y la fe en el Señor son genuinas, no hay obstáculo que impida que su voluntad se cumpla en tu vida. A veces, las murallas caen, otras, Él te da la fuerza para escalarlas, pero Él siempre abre el camino. La caída de Jericó nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la fe. No se trató de una estrategia militar brillante ni de armas superiores, sino de una obediencia aparentemente ilógica. ¿Quién marcharía alrededor de una ciudad fortificada por 7 días, para luego gritar esperando que sus muros se desmoronen? Solo un pueblo, con una fe inquebrantable, en un Dios que desafía la lógica humana. Este milagro nos enseña que el poder de Dios se manifiesta no a través de nuestra fuerza, sino a través de nuestra humilde sumisión a su palabra. Es un llamado a confiar plenamente, a soltar el control y permitir que lo divino actúe de maneras que ni siquiera podemos concebir. Jericó es la prueba de que lo imposible es solo una palabra para aquellos que dudan. Este evento épico trasciende las páginas de la historia para hablarnos hoy. ¿Qué murallas inexpugnables se levantan en nuestras propias vidas? ¿Qué obstáculos parecen insuperables? ¿Qué sueños parecen fuera de alcance? ¿Qué problemas nos hacen sentir atrapados y sin esperanza? Igual que los habitantes de Jericó se sentían seguros tras sus muros, ¿solo para verlos desmoronarse? La lección de Jericó es un recordatorio potente. No hay fortaleza, por imponente que parezca,
que pueda resistir la voluntad de un Dios que opera más allá de nuestra comprensión. Un Dios que se deleita en manifestar su gloria a través de la fe de aquellos que confían en Él incondicionalmente. El clamor de un pueblo unido por la fe es más poderoso que cualquier tecnología o estrategia humana. En un momento de soledad, mirando el cielo estrellado, Señor, ¿quién soy yo para haber presenciado tal portento? Tu poder es infinito, tu amor por tu pueblo, incomprensible. Que esta tierra siempre te recuerde y que tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. La historia de Jericó es en esencia la crónica de una fe audaz que se atrevió a creer lo increíble. Es una narrativa que nos desafía a examinar la profundidad de nuestra propia confianza en Dios. ¿Estamos dispuestos a marchar cuando la lógica nos grita que nos detengamos? ¿Estamos preparados para gritar cuando el mundo espera que nos callemos? ¿Estamos listos para ver muros caer cuando todos nos dicen que son inamovibles? Jericó no es un mero relato del pasado, es un llamado eterno a la acción, a la entrega total, a la esperanza que se aferra a las promesas divinas incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Es la verdad innegable de que con Dios nada es verdaderamente imposible. Cuando las pruebas de la vida se presenten como muros infranqueables, cuando la desesperación intente paralizarnos con su peso, recordemos a Jericó. Recordemos el estruendo de los shofares y el grito de un pueblo que confió. Recordemos que el Dios de Josué es el mismo Dios hoy, poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos o entendemos. Él es el que derriba gigantes, el que abre caminos en el desierto, el que trae agua de la roca. Su poder no ha disminuido y su fidelidad permanece inmutable. El eco de Jericó es un himno a la esperanza, una sinfonía de la soberanía divina que nos invita a dejar de lado la incredulidad y abrazar la magnificencia de su plan. La caída de Jericó no es solo una historia, es un testamento. Un testamento al poder de la obediencia radical y la fe inquebrantable. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no reside en la piedra y el mortero, sino en el corazón que confía ciegamente en el Creador. Nos enseña que Dios a menudo obra de maneras inesperadas, usando lo simple para lograr lo extraordinario, lo humanamente irracional para manifestar lo divinamente lógico. Es un eco resonante que nos anima a mirar más allá de lo visible, a escuchar la voz de Dios por encima del clamor del mundo y a actuar con la convicción de que Él es fiel a cada palabra de su promesa. Que el clamor de Jericó despierte la fe dormida en cada uno de nosotros. Y así, mientras las sombras de la historia se alargan, la verdad de Jericó permanece inalterable. Una verdad que susurra esperanza a los desanimados y un desafío a los escépticos. Una verdad que nos invita a confiar, a marchar, a gritar, no con nuestra propia fuerza, sino con la autoridad de aquel que derrumbó las murallas más infranqueables con un simple clamor. No hay muro demasiado alto, ni obstáculo demasiado grande para el Dios que hizo caer Jericó. ¿Qué pared se levantará en tu vida que no pueda ser derribada por la fe y la obediencia al Todopoderoso? La respuesta está en el eco de aquellos shofares y en la arena de aquella ciudad que se convirtió en polvo. Recuerda, la victoria no siempre llega con espadas afiladas y estrategias ingeniosas, sino a menudo con pasos de fe y un grito de confianza. Jericó nos enseña que el camino hacia la promesa puede ser largo y lleno de rodeos, pero la obediencia final siempre es recompensada. Que esta epopeya no sea solo una historia antigua, sino un faro, una guía para tus propias batallas. Que cada vez que enfrentes un muro en tu vida, recuerdes que el cielo tiene su propio sonido de trompeta y que tu fe es el eco más poderoso
que puede hacer temblar los cimientos de cualquier gigante. El capítulo de Jericó cerró con cenizas, pero abrió las puertas de un futuro prometido para un pueblo que decidió creer. Y así, el legado de Jericó perdura, no solo como una hazaña militar o un milagro aislado, sino como una verdad eterna, que la fe mueve montañas, derriba muros y abre caminos donde antes solo había desesperación.